Hola, soy Kate. Y yo soy Lore. Bienvenidos a Serie Star, Magia entre palabras. un podcast donde la amistad se encuentra con la reflexión. Aquí exploramos ideas, historias y conversaciones que nos inspiran a ser más y estar mejor. Todo con un enfoque en el bienestar y el cuidado emocional. Hola, bienvenidos a nuestro 13º episodio de nuestro podcast Serie Star, Magia entre Palabras. Muy felices de estar aquí. Sí, volver con toda. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a ambas. Como saben, Lore es fisioterapeuta y ahorita está haciendo una maestría, ¿cómo es que se llama tu maestría? En desarrollo humano y educación socioafectiva. Entonces, aparte, pues digamos que para manejar todo este tema del cuerpo, también manejan como mucho tema emocional, ¿no? Sí. De la emocionalidad del cuerpo. Y a mí hay un tema que me apasiona muchísimo y es el efecto placebo. Por un libro que en algún momento leí, pues primero por ese libro y luego estuve indagando como muy a fondo el tema del efecto placebo por Joe Dispenza. Entonces vamos a ver si combinamos hoy estos temas como Estas pasiones. Y pues la idea es que lleguemos como a una conclusión si deberíamos creer para sanar. Creer para sanar. Creer para sanar, y pues esto ¿qué les dice? Si pueden dejarnos en los comentarios ¿qué les dice creer para sanar? No solo digamos a nivel físico con el tema de la enfermedad, cuando por ejemplo tienen algún dolor y ustedes dicen como es que estoy súper enferma, entonces pues claro, uno como que se predispone o predispone el cuerpo, pero también hacia lo emocional, cuando uno está pasando por una situación compleja, una ruptura o lo que sea, pues el tema de creer que vas a estar bien es parte de lo que te puede ayudar también a manejar este conflicto que hay interno, ¿no? Y a llevar los días mejor. Pero ¿qué pasa cuando te sumerges en el dolor y de ahí no quieres salir y entonces y emocionalmente se vuelve? Y entonces hay personas que llevan en duelo desde hace, no sé, 3 años. Entonces es porque estamos ahí y no creemos que en algún momento vayamos a sanar. Entonces, bueno, la idea es llegar a alguna conclusión con ese tema. ¿Cómo estás hoy? Bien, amigui, estoy bien, chévere volver con algo tan apasionante para las dos. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, pues tuve un descanso, luego me enfermé. O sea, luego estuvo en la media maratón. Entonces sí, ha sido como un montón de cosas al mismo tiempo, pero pues bueno, todo ha salido bien, que es lo importante. Es una tesa. Tú también, amiga. Y ella se está preparando para una prueba ahorita. ¿Cómo se llama eso? Se llama High Flex, es como este tipo de CrossFit, estas pruebas híbridas, como, bueno, tesas también chéveres. Son muy chéveres. Entonces, pues bueno, ahí vamos dándole al cuerpito y a la mente. Pues arranquemos con una frase del libro especialmente para que con esa pues podamos indagar más. Entiendan pues también ustedes que nos escuchan y nos ven como Joe Dispenza con esta frase es que pudimos como resumir el libro es muy interesante, es un libro que puede gustar mucho a cierto público y les puede aportar cosas. Entonces la frase dice: el cuerpo puede experimentar cambios profundos, incluso curaciones, basándose en la creencia y en la expectativa, sin necesidad de una sustancia con efectos farmacológicos. En otras palabras, el poder de la mente, especialmente a través de la intención y la emoción, puede influir en la materia, incluyendo la salud física. Ahí está, del placebo eres tú. Ok, bueno, entonces, ¿quién es Joe Dispenza? Les voy a dar como un resumen muy pequeño de lo que es este libro y pues comenzamos a entrar en materia. Joe Dispenza, digamos que arranca el libro con la historia personal de él cuando tenía 23 años, que estaba compitiendo en un triatlón que ahorita pues se podría llamar como Ironman, que están como muy sonados. Estaba compitiendo en uno de estos momentos, iba en la bicicleta y un carro lo embistió. Y pues se fracturó un montón de vértebras, tuvo como muchas roturas en el cuerpo. Y cuando él ingresó al hospital, a esa edad le dijeron como tú vas a quedar parapléjico toda la vida, fue la frase. Y pues vas a tener una recuperación súper larga, súper demorada, y pues para que te salves algo tienes que hacerte una cirugía. Entonces esa cirugía pues le iban a poner como tornillos en todo el cuerpo, pero pues no era como no le aseguraban como que él volviera a caminar, ¿sí? Entonces pues
él lo pensó un poco y luego como que tomó la decisión de no hacerse la cirugía. Entonces, pues claro, las personas a su alrededor, obviamente los doctores le decían como que está tomando una decisión súper errada, ¿qué le pasa? Entonces, pues claro, él se fue como hacia una casa, a estar como en una casa de unos amigos, y allá comenzó a meditar. Él ya había, digamos que indagado mucho acerca de esto, pero pues digamos que la práctica es lo que realmente hacía el maestro, ¿no? Él de por sí también era, creo que era fisioterapeuta o era... tenía un tema de la fisiología. ¿Cómo es que se llaman estos terapeutas que hacen como de la quiropraxia? Eso, él tenía un consultorio quiropráctico, entonces él sabía cómo funcionaba su cuerpo a nivel de recuperación y demás. Entonces él comenzó con una serie de meditaciones a meditar como 6, 8 horas al día, imaginando cómo su cuerpo se iba recuperando. Y todo lo que a él le hacía como pensar que no iba a estar bien, por ejemplo lo del hospital, él dijo como no, llévenme a una casa, ¿sí? Y entonces él empezó a pasar su proceso ahí y a las 12 semanas ya estaba totalmente recuperado y pudo volver a caminar. O sea, 12 semanas, eso es que 3 meses, ¿no? 3 meses. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, pues claro, él a partir de ahí comienza como a ver que esto es un propósito y que se quiere dedicar como a esto. Entonces empieza a dar conferencias porque lo empiezan a llamar, que como así que se recuperó tan rápido. Un ejemplo de esto. Y pues claro, él empieza a indagar, empieza a estudiar, ha hecho un montón de estudios sobre el tema. El efecto placebo no es un secreto porque incluso la industria médica lo usa en estudios de medicamentos, ¿sí? Donde le dan un placebo a una persona y a otros les dan el medicamento. Entonces incluso en estos estudios han ocurrido casos de personas que en el libro tiene un caso de una persona que padecía depresión, pero una depresión terrible. Y entonces ella llegó a un punto en el que en el hospital el médico de ella le habló sobre un estudio que iban a hacer con un nuevo medicamento de la depresión. Y entonces ella dijo, sí, yo quiero entrar a ese estudio. Entonces pues él le dijo, listo. Y entonces ella no sabía si iba a tener el placebo, si iba a tener el medicamento, y ella estaba totalmente segura que le iban a dar el medicamento con el que ella se iba a recuperar. Y cuando le dieron el medicamento, ya de una vez se recuperó, dijo, no, ese medicamento es espectacular, es lo mejor de la vida. Y ya al final del estudio les dijeron ¿quiénes habían sido? Y ella había sido un efecto placebo. Entonces, y ella pues, ya no tenía depresión. O sea, entonces es una cosa muy impresionante. Y también hablaban como del estudio de otra persona, ya como para resumir esto, que él tenía como un tema de cáncer. Y entonces también, digamos que el médico que lo estaba atendiendo, en algún momento hablando en el pasillo con otra persona, les habló como de un estudio que estaban haciendo para ese cáncer, de un medicamento que en su momento fue muy famoso. Y el man pues dijo como, yo quiero hacer esto último. Y métanme al estudio. Entonces pues claro, él se hizo como una expectativa muy grande del medicamento. Se tomó el medicamento y se recuperó. O sea, empezó, digamos que en todas los estudios a él se le acaban los miomas, o sea, todo se le desapareció. Luego, como pasados unos meses, sacaron una noticia diciendo que ese medicamento era una farsa, que eso no había ayudado a nadie. Y el paciente otra vez empezaron a salirle los miembros. Y entonces una locura, porque pues de un momento a otro quizás su misma mente es la que lo estaba enfermando, ¿no? Volvió y entró en otro estudio, habló con el médico le dijo, no, eso son puras, no sé, malas noticias, eso no, son fake news. Entonces pues sigue tomando tu medicamento, de que eso está súper bien. Entonces, bueno, se tomó su medicamento y otra vez se le desaparecieron. Y ya al final sacaron otro estudio, otra noticia diciendo que no, que ya iban a suspender el medicamento porque eso era una farsa y no sé qué. Leyó esa noticia y el señor se murió como a la semana. O sea, es impresionante, de verdad. El poder de la mente, ¿no? Exacto, como es el poder de la mente. Entonces, bueno, ya ese es como el resumen. Entonces, pues, ahora sí te dejo a ti. Pues hay algo que como que podemos obviamente ir viendo desde donde Dispensa, que también es un estudioso, o sea, le gusta mucho, pues desde muchas líneas de la ciencia tratar de justificar algo que
a veces es muy controversial en el mundo de la salud, que busca siempre pues tener datos claros, ¿no? Dar datos, ¿sí? Dar evidencia científica. Entonces él pues obviamente él se ha puesto también a tocar puertas desde otros puntos, como la física cuántica, como la parte de la neurociencia con el tema de la neuroplasticidad, que es su pilar, ¿no? Es lo que él, pues, con lo que él justifica muchos de los argumentos con los que, pues, Kate nos comparte, como claro, ¿cómo podemos llegar a creer que un placebo, cierto, nos pueda dar esto al cuerpo, ¿no? Entonces ahí está como el poder de la mente, especialmente para crear nuevas redes nerviosas y darle a entender al cerebro que algo nuevo va a pasar. Y pues algo que también, pues obviamente uno resalta mucho ahí es pues la forma en cómo te hablas, también es la forma en cómo te proyectas y te ves hacia la vida. Entonces, claro, una de las maneras como que yo también me quise vincular, porque claro, se los acepto y se los reconozco, se los reconocí a Kate, viniendo del mundo de las ciencias de la salud, pues uno le raya un poco, ¿no? Como que uno dice, bueno, espérate porque no puedo comer entero, pero yo siento que algo muy bueno que he podido sacar también de Dispensa, como en todo su forma de ver las cosas, es como lo que aporta. Entonces, por ejemplo, en este mundo de la conciencia corporal, de estos momentos de autoconciencia, autorregulación constante, que pues lo pide también en trabajos de meditación plena, de atención plena, nos dice mucho del cuerpo y de nosotros. Entonces hay una frase que quería compartirles que va muy ligada a la manera en cómo yo lo trabajo pues en el mundo de la fisioterapia, pero especialmente en mi mundo, o sea, en mi mundo como profe, como terapeuta, como para mí misma, y es de Moshe Feldenkrais, y ahorita les cuento de él, pero entonces él dice, no puedes hacer lo que quieres hasta que sepas lo que estás haciendo. Entonces, hay algo muy bonito acá, y es un trabajo de autoconciencia. Entonces, por ejemplo, Moshe Feldenkrais pues es uno de los precursores especialmente de la conciencia somática o de la educación somática, y él hablaba mucho de que tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos con nuestro cuerpo para lograr un potencial de movimiento, para entendernos a nosotros mismos y podernos hasta sanar. Entonces, ¿cómo lo hizo él? Tal como le pasó a Dispensa, es que siento que los grandes de la conciencia corporal y que le aportan a este mundo de la unión cuerpo-mente y darle sentido a la mente y al cuerpo, es porque lo vivieron duro. ¿Cómo lo vivió él? Él lo vivió con un dolor crónico durísimo, o sea que de verdad nada le resolvía su dolor. Y empezó a indagar desde movimientos fluidos, desde estar en el suelo, desde ver a un bebé moverse. Entonces él veía al bebé y él decía, el bebé tiene unas facultades en su desarrollo impresionantes, y como adultos, al momento de empezar a erguirnos, perdemos esa motricidad. Entonces por eso también indagar en el mundo de la parte del neurodesarrollo fue lo que pues para Feldenkrais fue algo que le apuntó cosas impresionantes a este mundo de la conciencia corporal. Entonces el que ponía gente adulta con dolores tesos, o sea, dolores de muchos años, a tirarse en el suelo y hágale a ver y descubra, obviamente desde una guía, no tírese y arrástrese, ¿no? Sino desde una guía por él, que él mismo vivió, y especialmente desde sentirse del movimiento y la respiración. Entonces piensen mucho en el Tai Chi, ¿cierto? Pero ligado más también a movimientos suaves, armónicos, genuinos, muy orgánicos, muy respira y siente el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Y eso le da la oportunidad al cuerpo y a la mente a generar una red, que es la famosa neuroplasticidad. Entonces él decía algo muy lindo, y es que debes aprender a hacer, o sea, aprender a ver y hacer lo que estás haciendo, o sea, como que te des cuenta cómo te estás moviendo. Con eso vas a tener todas las herramientas para decirle a tu cuerpo que está haciendo mal, ¿cierto? Entonces, algo muy bello que yo resalto ahí es eso, la capacidad de resiliencia que tiene un cerebro también, especialmente de un niño. Pues que ellos no entienden el concepto de resiliencia, sino que más como vuelven y lo intentan, como que nunca fallan. No se trata de fallar, sino de descubrir y explorar. Entonces, que la palabra explorar es una de las que comparten mucho con Dispensa, o sea, hay que vivirlo, hay que experimentarlo
para que uno pueda tener también un autocriterio por medio de eso. Entonces, bueno, así como para ir como sacándole también a Dispensa, que tiene grandes aportes frente a ello, y cómo pues cobra sentido para mí eso. Otra manera también que me ayudó mucho desde que empecé a estudiar este mundo de la conciencia corporal y esa unión importante entre cuerpo y mente, lo descubrí como estudiante. Entonces decía algo como: ¿cómo vas a querer mover a la gente si ni siquiera sabes cómo moverte? Eso lo digo como lo pensé mucho en mi tesis de pregrado como fisioterapeuta en formación. En ese entonces pues yo pensaba con mi director de tesis como, claro, es que como fisioterapeutas muchas veces no sabemos ni cómo movernos, y empezamos a mover a los pacientes y a dedicar todo de nosotros para brindarles como ese momento de recuperación y rehabilitación, y luego estamos jodidos. ¿Por qué? Porque perdemos la noción también de nuestro cuerpo y movimiento. Entonces es muy bello. Para mí se ha vuelto ya un viaje casi de, yo creo que voy para 11 años, 10, 11 años de descubrir esto. Cuando llego a la maestría llevo toda esta información así. Y como dice Cata, es una maestría que desde la parte socioafectiva mueve mucho la emocionalidad. Entonces cuando ya llego allá y entro como, claro, no es solo el cuerpo y la mente, porque la mente es amplia, sino también es la emoción, o sea, es el espíritu, es el ser, es como todo lo que nos motiva y nos regula. Entonces ahí también hay emoción. Entonces algo muy bello que también siento que Dispensa habla mucho es, claro, la manera en cómo le hablamos a nuestra, o sea, cómo nuestra mente habla y la observamos, y cómo nos permitimos que también viaje por nuestro cuerpo, nos permite sanar. Ahora uno como terapeuta, ¿cómo ayuda a sanar? Desde un buen diálogo para el otro. Entonces, si yo en tu proceso de rehabilitación te hablo de una forma en la que tú puedas tener un camino para sentir que te recuperas, ahí como que te estoy generando unos pequeños chutes de placebo, ¿no? Como que tú puedes, lo vas a lograr, mira que has dado grande. Entonces, cosas que tú no te das cuenta, yo sí te puedo decir, pero mira, ya das un paso más. Claro, y eso es un tema que raya hoy en día con la medicina, porque a ti te dice, puede fácilmente un médico te dice, pues obviamente de acuerdo a la evidencia, es que no te vas a recuperar. Ya no te vas a recuperar. O te quedan 2 meses de vida. O no vuelvas a hacer ejercicio. No. Exacto. Esos son de los peores. O sea, ya no te muevas más. Que, pues que tienes en tu cabeza que ya no te vas a recuperar, que ya no vas a volver a caminar, que tienes que sí o sí tener una cirugía, que fue lo que le dijeron en su momento, y eso sigue pasando hoy en día. Porque claro, desde la parte, desde la medicina, pues que a ellos les toca obviamente por ética decirle la verdad al paciente, pero eso ya sugestiona a una persona que no, y pues la puedes paralizar por completo. Pero hay otros médicos que sin evidencia científica te pueden decir a ti, yo me he encontrado con de esos, como, no, es que no te vas a recuperar, o tú vas a ser gordo toda la vida, o sí, o sea, como ese tipo de cosas que uno dice como, venga, o sea... Y a veces gracias a ellos también uno tiene la mente y la fuerza para decir, no va a ser así. Hay personas que cogen esa vaina y la voltean, son los más admirables, porque claro, después de que un médico te diga, no, es que usted, su familia tiene un antecedente, entonces usted también va a sufrir del corazón. Claro, y no debe ser así. Entonces, cuando yo pensaba en esto, el efecto placebo, especialmente en un espacio de terapia, pensé en todos los momentos, especialmente porque cuando uno se acerca mucho a los artículos científicos que trabajan esta combinación de, bueno, te dan un efecto a ti te dan el placebo, entonces te dan tal, y a veces funciona así para todo, pues para indagar qué resultó bien, ¿no? Y una de las cosas que pasa, el mismo Dispensa lo dice ahí, pero también desde muchos autores, es que el cuerpo tiene una forma de reaccionar ante las cosas, o sea, una respuesta ya a nivel de neurotransmisores, y es la dopamina. O sea, uno como que lo primero que lo hace entrar como en conexión con algo es la dopamina, ¿cierto? Entonces él decía, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, o un paciente con Parkinson que recibió como este tipo de efecto placebo. ¿Y qué pasa con el Parkinson? Es una enfermedad motora, como que no te permite tener control de tus movimientos motores. Entonces, claro, es una persona que todo el tiempo no puede controlar sus movimientos.
y un efecto de la dopamina a nivel muscular ayuda a regular esa deficiencia motora. Entonces el paciente con Parkinson empezó a sentir que pues estaba sintiendo muy bien, claro, porque había este trabajo también de dopamina empezando a regarse por el cuerpo. Entonces mucho de eso también viene para los pacientes que empiezan a sentir cosas increíbles con el placebo sin saberlo, hasta que alguien te dice, ¿cómo pasó con el paciente con cáncer del libro? No, no es verdad. Y pues ya él entra en crisis y pues se muere, porque dice, como no, pero me tienen aquí, me tienen acá, me tienen aquí, me tienen acá, y ya pues ya no aguanto más, o sea, mi cuerpo mismo ya no lo aguanta, pero a veces no fue solo el cuerpo, ya es la mente, o sea, como ponen a mi mente aquí y luego me la bajan acá y luego me dicen otra vez que estoy aquí para que ya yo termine pues muriéndome ya de la frustración, ¿sí? Entonces, como que eso es un ejemplo, es muy cruel, pero también es la manera en cómo pues nuestra mente se permite también trabajar, ¿cierto? Sí. Por hablarse mejor y por sanarse, ¿cierto? Yo qué puedo decir, por ejemplo, he conocido pacientes con dolores crónicos duros, o sea, cosas que son realmente que uno dice, no, es que el mismo cuerpo no permite sanar, o sea, ya hay algo un tema nervioso que no te deja y que te tiene la cicatriz abierta, o que más la cicatriz no, sino como la herida. No puedes sanarla, es un dolor que no para, o sea, que de verdad se ve a nivel como que uno como terapeuta dice, está inflamadísimo, o sea, debe dolerle demasiado. Y esta persona aún así vive su vida. Como hay personas que no saben que tienen y prefieren sentir el dolor, ¿cierto? Hacen también el dolor parte de su vida como una manera, va a sonar cruel, pero también para llamar la atención, para sentir algo importante en su cuerpo, ¿cierto? O por lo mismo, porque no hay forma de saber cómo manejarlo. Entonces hay un ejemplo muy, muy duro que todavía sigue siendo un síndrome porque pues es algo que es inexplicable, que lo intentan pues como justificar desde muchas líneas, especialmente la reumatología, que es la fibromialgia, una enfermedad psicosomática como tal. Entonces aparece por un tema emocional fuerte, especialmente por un estrés crónico mal manejado en mujeres. O sea, como que los artículos los científicos que se han dedicado como a estudiar un poco esta enfermedad lo han visto así: mujeres de tales y tales años, entre 35 y 50 años, o a veces más jóvenes, siempre con un estrés crónico como ya muy mal manejado, problemas de depresión, problemas como de que eso les va como generando como una cadena de síntomas que ya se vuelve un síndrome. Claro. Porque pues no se sabe de dónde. Entonces o sea, uno ve a estas pacientes, no he conocido hombres con fibromialgia, la verdad, pero he estado con 3 chicas, 3 mujeres, y una de las cosas que más les pasa es que sienten mucho dolor nomás al tacto, amiga. O sea, digamos, ya ellas les cuesta, o sea, les cuesta. Entonces uno puede trabajar con ellas respiración y meditación, y créeme que baja, o sea, puedo yo tocar y sentir que a lo que lo sentí en el momento que la vi, al final ellas se sienten en un estado de éxtasis. Entonces uno podría decir, eso es placebo, ¿cierto? Porque también es mi comunicación, pongo música suave, respiro, les guío una meditación para que respiren en cada zona de su cuerpo, los puntos de dolor, envíen respiración y oxígeno a esos lugares donde más duele. Entonces uno empieza a jugar, que la playa, que el color, que no sé, la sensación de más como grata que haya sentido, llévala a esa zona, y eso es la mente. Y es la mente, y yo puedo estar ahí un poco también haciendo un tacto suave y ayudando para que el dolor no se intensifique y ellas empiecen a soltar el estímulo de estrés, porque en realidad es un cortisol descontrolado. Entonces, claro, el cuerpo está así tieso, entonces uno arranca y habla con suavidad, pero más allá de uno como terapeuta, fue la persona que puso todo de sí para estar, soltar su dolor y estar, y entender que puede hablarle a su cuerpo. Exacto. Sí, bueno, digamos que ahí tú como fisioterapeuta,
has tenido como pacientes que son muy reacios a estos temas y como que no se recuperan. Tú dices como, mira, esto es muy fácil de recuperar, haz solo esto, solo tienes que hacer esto en las noches o alguna cosa así. Sí, amiga, hay frustraciones. Pues que simplemente te vuelven a llamar por lo mismo o que tú dices como no se recuperan. O sea. No, sí, uno siempre pone, mira, yo soy un 20-30% si quieres más responsabilidad de mi parte, pero tú eres un 70-80. Claro. ¿Cómo así? Entonces ellos quedan, ¿cómo así si te estoy pagando? No, o sea, en serio, yo voy a dar todo de mí porque te recuperes, pero si tú no haces, no te comprometes con tu enfermedad, no te das cuenta, que es lo que les decía este autor que pues a mí me apasiona mucho, como toda la escritura de Moshe Feldenkrais. Y es como si tú no pones de tu parte para saber lo que estás haciendo con tu cuerpo y con tu movimiento. Créeme que lo que yo haga van a ser como pañitos de agua tibia, porque claro, te vas a acostumbrar primero a mí, vas a depender de mí como terapeuta, que eso pasa mucho en este ámbito de salud. Porque uno tiene que enseñar la independencia a sus pacientes. Si uno no tiene que, bueno, es que con él me llega la plata, entonces me lo amarro. No, o sea, uno tiene que aprender a que el paciente entienda que puede crear esa propia autogestión. Hay pacientes que no pueden, necesitan de su terapeuta por siempre porque no entienden cómo acercarse a su cuerpo. Claro. Y pues es todo un viaje largo, yo creo que mucho tiempo, muchos años. Como hay pacientes que me sorprenden y uno dice como me encanta, ya estás nadando, estás saliendo de viaje, estás haciendo esto, te vas a ir a competir a tal lado. Entonces, wow, o sea, ¿cómo es posible? Lo logró. ¿Por qué? Porque lo entiende y porque sabe que viene un trabajo consigo mismo. Van a haber caídas, pero pues van a haber unas subidas, mucho más subidas que caídas. Claro. Entonces es súper hermoso. Pero también están los que tú dices, los que no creen en eso y ven su cuerpo como una máquina, que eso es lo que más en este mundo de la conciencia corporal, de darle un lugar a la mente y al cuerpo como algo que trabaja junto, es salirnos de ese enfoque pues de cartesiano pues desde mucho tiempo, del cuerpo máquina, del cuerpo que pues la mente está dividida, la mente es una cosa, el cuerpo antes es innombrable en este mundo cartesiano, pero lo que nos aporta el cuerpo para la mente y para que la mente no se vuelva solo ese raye y esa rumiación, es muy bello cuando se conectan, cuando uno logra darle un lugar al cuerpo en la misma forma, en la misma balanza con la mente. Claro, y es que es una conexión impresionante porque es que cuando uno siente, por ejemplo, una tristeza muy profunda, te duele el cuerpo, o sea, o te enfermas, o algo te pasa en el estómago, la cabeza no la soportas, o no puedes dormir, o sea, tiene una conexión muy increíble el cuerpo y la mente. Y hablamos de sanación también cuando hablamos, por ejemplo, de que nos podemos enfermar físicamente, pero así como la salud mental existe también, existe la enfermedad mental. Y es algo que no debería ser como un... no sé, como un tema de, ay, no, es que a mí no me gusta estar loca, o sí, eso es terrible, sí, es como una creencia ahí, todavía está como muy instaurada, pero pues así como está el cuerpo y se enferma y tú vas al médico para mirar qué tienes, pues hay que ir a terapia también si algo no está funcionando en tu cabeza. La cuestión es que, pues claro, llega a visibilizarse el hecho de que, no sé, a veces uno sobrepiensa demasiado las cosas y entonces uno no puede dormir por estar pensando en probabilidades o por andar, no sé, indagando acerca de, no, es que esta persona hizo esto hoy, ¿será que le interesa? ¿O qué pasará? ¿O qué va a pasar en el futuro? Y entonces uno también se empieza a enfermar. Y eso mismo, digamos que tú ahorita hablabas sobre la fibromialgia. Es una enfermedad que me da como mucho pavor, ¿sabes? Porque pues yo vivo estresada. Entonces, pues claro, obviamente llegar a ese punto en el que no te puedan ni tocar porque te duele y ya es aprender a vivir con ese dolor. Entonces, muy duro. Muy duro a las personas que padecen esta enfermedad. Sí. Y digamos, en cuanto a diagnóstico y tratamiento, ¿cómo? No, amiga, es más profundo. Obviamente yo les estoy hablando de una general, no se asusten mujeres de 35 y 50. Es que el último
Sí, no, di una información muy genérica, ¿no? O sea, tranquilas, porque igual esto son cosas que tiene que hacerse directamente, todo es muy independiente, ¿no? No es que aquí está ya la guía para la fibromialgia y entonces tú la vas a padecer, tú no, porque obviamente hay que saber toda tu historia de vida, como todo, o sea, todo a nivel mental, físico. Ya a nivel físico lo que yo conozco es que hay unos puntos de dolor que uno empieza a tomar, pues no uno, sino el mismo reumatólogo, que es el encargado de saber si esta persona tiene la cantidad de puntos de fibromialgia específicos para decir, se acerca a la fibromialgia, ¿cierto? Hay más cosas, hay temas en donde hay mujeres que lo manifiestan más en toda su cabeza, lo manifiestan mucho en su espalda, en sus piernas, que no les pueden ni tocar las piernas. Bueno, o sea, como que tiene que ser todo muy personalizado y específico. Y es de manejo. Y es de manejo, claro, y es de mucho tiempo. O sea, pues la clínica del dolor está llena de mujeres con fibromialgia, me imagino. No sé, hombres, esta parte sí me corcho un poco porque me he acercado a muchos artículos con mujeres, ¿cierto? Pero especialmente, ¿por qué? Por la carga que una mujer, especialmente a esa edad, tiene que asumir, ¿cierto? Por si tiene hijos, que el esposo, que la familia, que además el trabajo, que ser mujer, especialmente en este país. O sea, como que todo eso genera también pues unos rayes. Y pues obviamente dispara el síndrome, porque pues obviamente sigue siendo un síndrome, algo inexplicable. Por lo mismo inexplicable, yo puedo decir como amiga, por ser estresada, no, obviamente no, pues yo también tengo estrés así re duro, pero lo bueno es darse cuenta, claro, ¿cierto? Claro, hay puntos de dolor que tú tienes más, que tú misma me los has contado como amiga, pero está ahí, cuello, pero cuello, no lo tengo, pero entonces tranquila, porque igual es eso, es como, claro, un estrés que se acumula y que tú misma eres consciente, porque eso es importante, es que es cuando uno deja de ser consciente de su cuerpo, que hace que se le salga de las manos algo que podía haber manejado de otra manera, ¿cierto? Pum, de pronto era el cuello y con el paso de los años nunca te diste cuenta y terminaste con una crisis de ansiedad o un momento de un estrés, se te paralizó la mitad de la cara, se te paraliza el cuerpo, o sea, terrible. Y uno dice, ¿por qué no pude haber hecho un poco más antes, sabiendo que tenía todas las herramientas, pero desconocía la conciencia de mi cuerpo? Claro. ¿Ves? Sí, claro. Pues digamos que a nivel de personal he podido experimentar el efecto placebo en mi cuerpo a través de la misma enfermedad. Entonces hace poco viví un tema de gastroenteritis. Una gastroenteritis normalmente a uno le dura 7 días, o sea, sí, es una y mal dicho. Entonces, pues claro, yo llegué de un viaje, llevaba preparándome para correr la media maratón 6 meses más o menos dándole y pues con toda, o sea, y pues claro, el viernes antes del domingo, o sea, 2 días antes llego y el viernes baila, o sea, en cama es fiebre, dolor en el cuerpo, como que tú de verdad no te quieres levantar, quieres dormir todo el día, o sea, una cosa impresionante. Pero en ese momento no sabía qué tenía, yo dije, pronto es una gripa o alguna cosa. Claro, cuando ya me despierto con el dolor en el estómago, con ganas de vomitar, y luego al otro día la soltura explosiva. Suelta como gavete. Pues claro, en este tema de las medias maratones y correr, uno consume geles y estos geles son fuertes para el estómago, pero sin geles nunca había corrido 21 kilómetros. Entonces el miedo era, me va a tomar un gel de esos y bueno, lo otro era el miedo era, pucha, ¿será que me puedo levantar y me puedo comer un banano y no tengo que ir al baño? O sea, y pues correr, mi idea era correrlos en 2 horas y 15 más o menos. Entonces pues claro, 2 horas de tiempo cuando el día anterior había estado cada 15 minutos en el baño, o sea, horrible. Pero claro, yo estaba también mentalizada en, es que yo la voy a correr, o sea, mi cuerpo va a estar bien. Incluso Lorena me decía, amiga, y mami me decía, pero vas a correr así. Y pues claro, yo estaba blanca el día anterior. Pero por un lado puede alguna persona notarlo como un tema de responsabilidad, por el otro lado yo muy dentro de mí sabía que iba a estar bien. O sea, que lo feo, y digamos que mi cuerpo había tenido como un proceso para recuperarse y era el viernes y sábado. Y entonces, pues, viernes y sábado
me voy a recuperar, voy a tomar los medicamentos, y ya el domingo pues hagámosle con todo. 6 de la mañana y en las... Entonces, claro, ya cuando me levanté, yo como que ahí sentía como el retorcijón por ahí de a poquito. Yo decía, no, de pronto con la adrenalina pues no lo voy a sentir ya tan grave. Y pues pude correr la carrera súper bien, los geles no me hicieron ningún efecto para ir al baño. Y pues ya, o sea, ya estaba bien. Cuando una gastroenteritis fácilmente te dura 7 días. Yo he tenido gastroenteritis que me duran casi 10 días porque es una enfermedad muy fea. Entonces, pues claro, ya uno sabe lo que es porque el mismo cuerpo te avisa. Pero asimismo también he tenido en otros aspectos de mi vida donde a mí no me gusta enfermarme. Y cuando me enfermo, yo digo como, Dios mío, pero ¿por qué no? Yo no me quiero enfermar. Y entonces entro como en un estado de negación en el que también me digo a mí misma, no, mi cuerpo está bien. Y entonces eso mismo hace que quizá mi cuerpo también se recupere pronto, ¿sí? Entonces, pues claro, hay momentos en los que sí quiero estar enferma y como, tengo gripa, pero soy consciente de eso. Y hay otros momentos en los que no es buena idea enfermar mi cuerpo. Por favor, no lo hagas, me he preparado tanto para esto. Entonces, claro, ese es el tema, que pues digamos uno va también conociendo su cuerpo y también lo he visto a nivel físico. A nivel físico, cuando uno empieza a hablarse bonito, te empiezas a ver más lindo, ¿sí? Te empiezas a ver diferente. Hubo un tiempo en el que yo estuve como practicando mucho estas meditaciones de las que habla Joe Dispenza y realmente funcionan para hacer un cambio físico, o sea, para hacer un cambio interno. Claro, uno tiene que estar ahí como súper disciplinado, pero si tú quieres, lo logras. O sea, logras de verdad ese cambio a nivel físico, a nivel mental. De hecho, él habla en otro libro que se llama... ¿cómo es que se llama este otro libro? ¿El poder de la mente? Sí, pero no, es uno rojito, bueno, donde él habla de como si tú cambias, todo cambia. Y es los cambios que uno hace a nivel interno también suceden en nivel externo. Sí, es que si tú eres capaz de cambiar como la mentalidad que tienes frente a una situación, frente a lo que sea, pues eso también va a cambiar. Y se proyecta, se emana. Se emana mucho, que tiene que ver también con la ley de la atracción, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que ya como para concluir este episodio, hay mucho de qué hablar, pero siento que de pronto podríamos darle a las personas como a método de práctica o de prevención, algo como para que ellos sepan utilizar este efecto placebo a su favor. Sí, amiga, yo creo que lo has dicho mucho en parte como hablas de esta experiencia personal. Y pensaba en eso cuando estabas hablando. Finalmente es la manera en cómo nos hablemos. Siento que la primera pauta que uno debe tener es cómo te hablas cuando necesitas el cuerpo sano o cuando sabes que definitivamente se sale de tus manos ese momento de enfermedad y tienes que vivirla, no hay que negarla. Si una gripa, de pronto venías con una racha chévere de 8 meses sin gripa, eso todo el mundo te ha tosido en la cara, te has estornudado, pero tú pleno, sano, pues súper bien aprovechar esos momentos de vitalidad, pero llegó la gripa, pues hay que darle lugar a la gripa, ¿cierto? Hay que darle lugar al dolor, hay que darle lugar a esos momentos donde el cuerpo avisa que algo está mal. Entonces, por ejemplo, tengo un dolor del cuello, tengo un dolor de espalda, tengo tal. Bueno, espérate, o sea, a ver, ¿cómo le doy ese lugar, cierto? No le sobreexijo, entiendo que está ahí, que está inflamado, que de pronto no fue un golpe, pero sí fue un exceso de estrés, dormí mal, hice un mal movimiento, entonces en medio de eso apareció un dolor. Dale lugar a ese dolor. Si no siempre todo tiene que ser tratado con analgésicos, a menos de que sea un dolor demasiado como, insostenible, pues. Pero pues se puede, sí, se puede tocar, o sea, tocar, masajear, ponerle calor, ponerle cremita, olores, darle un lugar a eso que necesitas, sin decir, ay, yo no siento, yo estoy, no, hay que darle un lugar. Sin embargo, cuando de alguna manera no queremos estar sintiendo tanto dolor siempre, a veces es bueno también hablar a la mente de otra manera, como ven, hoy te necesito sano, cuerpito, por favor, no me falles, ta. Entonces uno también empieza como en un proceso muy meditativo y de diálogo interno
para no fallar, para permitirte hacer lo que querías, correr la media maratón, para lograr ir a estar súper bien con tu familia y no tener cara de puño porque te duele la espalda, o sea, cosas así. O sea, yo siento que es como importante saber cómo nos hablamos. Creo que esto va para cada persona en su individualidad, ¿cierto? De lo que sienta y saber cómo le da lugar a eso. Nunca debemos como decirle no al dolor, no, o sea, el dolor está ahí. Y algo muy lindo del dolor hace que crezcas como persona, ¿sí? Que un dolor de rodilla, entonces tú empiezas a indagar más, aprendes más sobre eso, te vuelves un teso, sabes lo que necesitas, empiezas a saber cuáles son esos equilibrios, esas demandas que debes tener en tu cuerpo, porque pues tal vez tu rodilla ya no tiene 20 años, sino ya tiene 30 y tantas o 40 y tantas, entonces, bueno, acá debe ser distinto. Eso sería como las herramientas, y eso se llama conciencia corporal, ¿cierto? Okay. No es solo lo que les decía de Moshe Feldenkrais haciendo su guía y su técnica de movimiento. Sería hermoso que todos tuviéramos la oportunidad de vivir una experiencia como la que él brinda desde la educación somática, pero acercarse a ejercicios que les permita ser conscientes de su cuerpo es muy chévere. O sea, de verdad que esos espacios de conciencia corporal como el yoga, como el pilates, como el tai chi, como intencionar la práctica de ejercicio, o sea, en el gimnasio a donde vayas, venga, yo estoy acá alzando una mancuerna, o venga, yo estoy acá haciendo tal de pierna. Es que entonces, por si uno lo hace cuando uno siente el músculo. Entonces uno, bueno, voy a sentir el músculo como es, entonces uno empieza a meterle mucha mente a ese músculo, y justo cuando estás al fallo, más mente le metes porque más quieres lograr pues el objetivo que tienes claro. Eso es conciencia, ¿sí? O sea, tampoco es que lo vamos a pintar en un mundo que hay gente que tampoco es muy receptiva al tai chi, a lo suave, ¿cierto? A mí me encantaría que pudiéramos pasar por allí todo el mundo en el planeta Tierra, pero no es posible. Y si no es posible, hay otras maneras, ¿cierto? Hay otras maneras de acercarte a tu cuerpo suavemente, pero con conciencia. Eso es como lo que yo más recomendaría. Y ya, creo que eso es una de las cosas. No olvidemos que hay gente que sufre de dolor crónico duro. O sea, hay dolores como la artritis, la artrosis, o sea, problemas ya que uno ve en su cuerpo estructuralmente, pero aún así viven su vida, la viven muy bien, saben que pasan por momentos del desgaste del cuerpo, pero también se permiten vivir su vida. Como hay gente que pues viven dolores tan duros que pues deben pedir ayuda de otros lados. Y eso existe y es real. De hecho, ahorita me hiciste acordar de Arnold Schwarzenegger, que él en una de sus conferencias él decía, hay gente que va como al gimnasio y dura años y pues nunca cambia su físico, y es porque no se concentran en el músculo, es porque van, hacen su rutina, están concentrados en otra cosa, y pues el músculo no crece, el músculo crece con la mente. Entonces él decía como hay que ser muy conscientes del cuerpo, cuando si uno quiere crecer o algún objetivo, estar muy conscientes, digamos, de esto que tú hablas, o sea, ser muy conscientes a nivel corporal. De tu progreso. Del progreso. Y pues hay otra cosa que yo he hecho, que pues esto sí no lo he leído en ningún lado, sino digamos que a partir de las meditaciones que recomienda Joe Dispenza en su libro, que se lo recomiendo mucho, para sanar, digamos, en un corto plazo algún tipo de dolor. Entonces una práctica que yo hacía era, bueno, digamos que ponerme en modo meditación, ya sea acostada o sentada, y visualizar esa parte del cuerpo, primero siendo consciente que me duele o que algo pasa en esa parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, no sé, el hombro. Hubo un tiempo en el que tuve como una lesión en el hombro y yo visualizaba el hombro como con colorcito rojo, y luego me iba como hacia un momento en el que hubiese usado mi hombro en algún ejercicio o en alguna cosa, y cómo me sentía en ese momento. Entonces traigo digamos que el recuerdo de cómo me siento, y luego visualizo mi hombro de color verde, y entonces está sanando de un color azul. Entonces está sanando y me voy hacia eso, y entonces me siento como si estuviera sanando, y entonces ahí me quedo en ese estado como de gracias cuerpo porque tengo mi hombro bien, o gracias, y entonces estoy ahí como en ese constante estado, y pues funciona para un dolor
que en este momento estés sintiendo, si quieres sanar alguna parte de tu cuerpo. Obviamente uno no puede meditar 8 horas como Joe Dispenza, pero si hay puedes, prácticas desde la programación neurolingüística que también puedes hacer para tratar algún tipo de dolor, ¿sí? Y pues esto también va muy ligado a las prácticas que hacen de la ley de la atracción, que tiene mucho que ver con meditación, o sea, la meditación está en todo, entonces estar presentes es muy importante. Y pues nada, léanse el librito, chévere. Cuéntenos qué piensan de Creer para Sanar. Sí, Creer para Sanar es como importante. ¿Les ha pasado? Están en un momento donde están sanando y cómo lo van llevando. Exacto. Entonces, pues nada, esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Gracias, Lore, por compartirnos, amiga, muchas gracias, parte de tu apasionante carrera que usas todos los días. Entonces es muy chévere. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí. Nos Chao. vemos.